término adecuado. Hay varios. Por ejemplo, Bianchi también tiene un nivel de consideración altísimo en Boca Juniors. Pero ese está lleno de títulos. Claro. De títulos de Libertadores. Sí. Pero es un nombre muy importante en ese club. Hay nombres de técnicos muy importantes en determinados equipos. Pero Javier, ¿sabes hacia dónde me enfoco? ¿Cómo puedes durar 25, 27 años al frente de un club? ¿Tú lo ves mal? No lo veo mal ni bien. Me parece algo excepcional. 27 años. Es que son pocos, ¿no? Ferguson, Wenger en el Arsenal. Hay un técnico. ¿Quién es el que tiene el récord? No sé. Y a Repeto no le aguantan 3 años. Lo que pasa es que ya son formas distintas de ver las cosas, pero... Y con 3 finales, verás. Con 3 finales, 1 ganada, 2 perdidas. Pero son casos excepcionales. Ahora, me parece también interesante esto de los técnicos más reconocidos en determinados clubes importantes del fútbol a nivel local y a nivel internacional. Por ejemplo, el nombre de Ernesto Guerra debe estar dentro del grupo de técnicos más importantes en la historia del Nacional, por ejemplo, ¿no? Por eso hablaba de... Pero te pongo al señor Bauza. Bauza debía haberse quedado 20 años. Pero sabes que no depende muchas veces solo del club, depende también del técnico. Los técnicos a veces se van. Ferguson... Se van por plata, ¿no? Se van por dinero, exactamente. Ferguson decidió... Porque aman la plata igual que nosotros. Por supuesto. Ferguson decidió quedarse en el Manchester United. Ahora, las condiciones del Manchester United difícilmente las tienen la gran mayoría de equipos en el mundo. Luis Miguel. El Pollito Serrano. Pollo, ¿qué le parece este tema? Los técnicos iluminados, los técnicos iniciados, los técnicos visionarios. Este señor Arsène Wenger, Alex Ferguson. Pollito, bienvenido. Hola Luis Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo a Javier, a Juan Leo, Esteban, Lucio, amigos oyentes, buenas tardes. Tema interesante, ¿no? Porque además me parece es algo para resaltar, ¿no? Que por ejemplo Wenger, Ferguson y otros técnicos más, ¿no? Ya vamos a repasar seguramente los técnicos que más tiempo han estado en un equipo, pero... yo creo que poco en realidad se ha llegado a resaltar su carrera. Y son carreras en realidad dignas para resaltarlas, ¿no? Lo de Ferguson en el Manchester United, que además no arrancó de la mejor manera. Estuvo tambaleando por allí un par de temporadas y luego el United dominó la Premier League, ¿no? La dominó. Ganó muchos títulos. Sí, pero tiene que dominar la Premier y Europa. Bueno, ganó 2 títulos de Europa, ¿no? El tema es que... Pero en 27 años. Sí, pero tampoco es que sea tan fácil hacerlo, ¿no? A eso quiero llegar. Exactamente. A eso quiero llegar. Porque, claro, también está el caso Guardiola, ¿no? Que cada vez que no gana una Champions se habla de fracaso. Y el tema es que es muy complicado, es muy difícil. Muchos hablarán de Zidane y sus 3 títulos consecutivos. Es cierto, ¿no? Y es un hito. Antes ni siquiera ningún equipo había conseguido un bicampeonato en la Champions. Veremos. Pero él no es iluminado, Pollo. ¿Perdón? Él no es iluminado. Él gana 3 Champions, que es tan complicado. 3 seguidas. Y está 5 peldaños abajo de Ferguson y Wenger, eso es lo que quiero entender. Bueno, no sé si esté 5 peldaños abajo, ¿no? El tema es que la carrera de Zidane arrancó con todo, porque él en su primer año como director técnico del Madrid ya fue campeón de Champions League, el segundo lo mismo y el tercero igual, ¿no? Eso es lo que ha conseguido Zidane, muy complicado de lograrlo, pero finalmente él lo consiguió. Y que otros, que por ejemplo Ferguson haya conseguido entre comillas solo 2 títulos de Champions, no habla mal de su carrera. Que Wenger
no lo haya hecho, tampoco habla mal de su carrera, porque el Arsenal tampoco era de los más tradicionales en Europa, ¿no? Y llegó a una final y estuvo a punto de vencer al Barcelona, estuvo muy cerca, ¿no? Y el Arsenal... Pero es un grande de Inglaterra, ¿eh? Sí, es por un supuesto. gigante de la liga inglesa. Y creo que en su tiempo, en el tiempo de Wenger, lo demostró, ¿no? El Arsenal llegó a ser una temporada campeón invicto de Inglaterra. Claro, tenía un equipazo también, ¿no? Pero jugaba muy bien ese Arsenal, llamaba mucho la atención. Ya vamos a repasar, a ver, porque títulos de Premier, por ejemplo, Ferguson, son varios, ¿no? La última vez que el Manchester United había sido campeón de Inglaterra fue la temporada 66-67. Luego tuvo que esperar hasta la temporada 92-93 para volver a ser campeón. Y allí ya campeón de Premier, ¿no? Ya le voy a contar cuántas fueron exactamente. Tiene más de 10 Premier League el Manchester United, ¿no? Hasta pasó por segunda en ese lapso. Buenas tardes, compañeros oyentes, ¿qué tal? Hola Esteban, Juanito. Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Javier, Omar, Pablo, Esteban, Luis Miguel, Luxio, ¿qué tal? Lo que pasa es que lo que sorprende en cierto punto es que en otros lados, en Europa, sí se apuesta a la continuidad de un técnico. Los que nombramos, Arsène Wenger y Sir Alex Ferguson, son el vivo ejemplo. Habrá otros, sin lugar a dudas. Acá, en este continente sobre todo, es muy difícil. Se han dado algunos casos. Alguna vez decía Paulo Massa, en el tercer año se empieza a deteriorar la relación. Él lo decía, pronto lo tocó vivir, sentía aquello entre el técnico y los dirigentes, incluso con los jugadores, y entonces es muy complicado seguir de esa manera. Pero es un buen tema para abordarlo, Esteban. Esteban, Les reitero, ¿cómo te va, les mi querido Esteban? Acá, repito, no le aguantan 3 años, con 3 finales. Zidane no tiene la consideración de Ferguson, de Wenger, del señor Bielsa. Eso es lo que quiero entender. ¿Por qué? Porque Zidane tuvo una carrera que empezó de una con el pie derecho. En cambio, por ejemplo, Ferguson arranca como entrenador del Aberdeen, o así se hizo notar al menos al inicio. Luego dirigió a la selección escocesa en una circunstancia bastante singular, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál fue? Y Jacques Stein. Claro, el fallecimiento del técnico titular, él era el asistente y se tuvo que hacer cargo del equipo para el Mundial 86 porque el técnico titular fallece en pleno partido de la eliminatoria. Creo que de hecho fue el partido de la clasificación de Escocia. Y de ahí su carrera en el United, que empezó también trastrabillante, no era del agrado de la afición, no llegaban los títulos, pero luego se fue consolidando y marcó una historia que en el fútbol inglés está a la altura de la del mismo Arsène, de la de Don Revie, de varios técnicos importantes que ha tenido el fútbol inglés. Entonces, son casos, los de Ferguson, por ejemplo, son casos muy, muy extraordinarios. Y lo de Zidane, no sé si tendrá que ver que su carrera como futbolista termina siendo hasta más brillante que la de técnico. Digo, por lo que todos pudimos ver, ¿no? Es decir, son 3 Champions consecutivas. Pero es muy difícil ver un jugador que tenga tanto éxito como activo que como técnico. Es muy complicado. Esa aureola que tiene Bielsa, ese prestigio que tiene Arsène Wenger, el señor Ferguson, eso es lo que quiero descubrir. ¿En qué radica el secreto del prestigio? Es una mezcla de resultados. Esa consideración, desde mi punto de vista, tan exagerada con unos y tan cicatera con otros. Después de la pausa. En todos los años que han dirigido, no es que se han llenado de títulos.
Por otro lado, ya tiene equipo Anderson Julio, se va del Atlético San Luis al Real Salt Lake de la MLS. Pausa. Porque el fútbol no para, porque las emociones no se van. Vuelve la Copa América, un evento en exclusiva nacional por la Radio Redonda y las emisoras del consorcio Juntos a Qatar 2022. Espérala. Tu adicción es el fútbol. Cada jornada el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna en el trabajo, en la oficina, en todas partes. Rehabilítate las 24 horas, los 365 días del año. Escuchando la Radio Redonda, escuchando la Radio Redonda, escuchando la Radio Redonda. Mira quién habla. Otro caso de prestigio, de credibilidad, de respeto, admiración en la selección uruguaya, Oscar Washington Tabárez, Javier Omar. 15 años. Eso es rarísimo, en Latinoamérica sobre todo. ¿Qué es el prestigio? Buena pregunta. ¿Qué es el prestigio? Eso que pocos tienen. De pronto no eres muy exitoso, pero tienes prestigio. Prestigio para mí es admiración y credibilidad. Acudamos a la definición académica. Buena fama o buena opinión que se forma una colectividad sobre una persona o una cosa. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo será? Porque puede ser exitoso, muy exitoso, pero no tienes el prestigio de otro que ganó menos. Lo de este señor, técnico del Manchester United, Ferguson, dicen que era un visionario, dicen que era un tigre para la organización, para la planificación, el descubrimiento de nuevos talentos. Era un genio. Ese genio apenas ganó 2 Champions. Probablemente ganó las Champions que se podía ganar. ¿Cuál otra se le escapó aparte de la del 99 y la del 2008? No, la del 90. ¿Cuál? Bueno, esas dos gana. Sí, pero o sea, digo, esas son las que ganó, pero aparte de las que ganó, de esas que ganó, ¿cuál se le escapó? Pierde 2 con el Barcelona en el 2009 y en el 2011. Muy pero difíciles de ganar. Por nadie supuesto. Pierde Así contra es. probablemente uno de los mejores equipos de la historia. Exactamente. O el mejor equipo de la historia. Nadie jode con que pierda Ferguson. Perdió. Si pierde Zidane. Claro, a Zinedine Zidane un mal resultado y lo quieren voltear. Bueno, pero es que habría que ver también si es que Zidane pierde una final de Champions, ¿qué es lo que sucede? No ha perdido finales de Champions. No, pero joden. Sí, por supuesto. Digamos, él tiene una exigencia por estar en el Madrid, entiendo yo, porque no habla bonito, no tiene fama de ser intelectual, qué sé yo. Yo creo que a Zidane, yo creo que tiene un buen un nivel de consideración alto. No puede ser de otra manera, ganaste 3 Champions consecutivas, pero estos tipos, Wenger y Ferguson, son nuestro Señor Jesucristo prácticamente. Bueno, es que hay un factor que también distingue sus carreras, que es el haber permanecido tanto tiempo en un mismo equipo, que eso no es tan común. Eso es muy difícil, incluso antes, ahora mucho más. Entonces, sí me parece que es algo para destacar, ¿no? Y además, sobre todo Ferguson, ¿no? Se mantuvo tanto tiempo en el cargo, por ende pasaron muchos jugadores, tuvo grandes equipos, y de esos grandes equipos, claro, se fueron los mejores.
y lo siguió manteniendo al Manchester ahí arriba como el principal protagonista del equipo. Y también me parece tiene que ver lo que sucedió con estos equipos una vez que se fueron estos técnicos. El United lo perdió a Ferguson y hace mucho que no es protagonista en Inglaterra, hace mucho. Bueno, el Manchester es del Manchester. Pero además, ¿sabes qué? Ferguson, el Manchester es del Manchester. Por Se supuesto. la jugó por varios jóvenes en un momento, les dio la posibilidad. Por eso lo que dice el Pablo, podría perder hoy, pero su palabra es respetada, tenía ese prestigio de lo que hablamos. Sabían que con él se va a recuperar, no podía ganar todos los años. Sabes todo el tiempo que se mantuvo y fue protagonista el Manchester, protagonista fue. No es que ganó siempre, pero protagonista fue y respetado el equipo inglés. Y no salió bien la segunda parte, ¿no? Porque Ferguson cuando se va lo deja recomendando a Moyes para que haga una etapa similar y a Moyes no le fue bien. Duró una temporada nada más, ¿no? Sí. Que claro, se hablaba de una carrera parecida, también escocés, David Moyes, joven, y no resultó bien. Al parecer recién el Manchester va recuperando protagonismo en Inglaterra una vez que se fue Ferguson, ¿no? Y está también aquello, este tema de la promoción de jugadores jóvenes. Con Ferguson aparece esta famosa clase del 92, donde estaban Beckham, Giggs, Scholes, me parece Nicky Butt también, los hermanos que eran laterales, Neville, Phil y Gary. Yo aquí le doy un ejemplo, Dusan Draskovic. Descubrió jugadores, trabajador, creo que habla 5 idiomas. Las presentaciones de las selecciones ecuatorianas fueron totalmente diferentes desde 1989. Pero 5 años. Como al Pedro le trataron. 5 años, en la 6 años, llegó el última 88. eliminatoria. Que Llegó se el largue, que 88. se vaya. Pero sabes una cosa, yo creo que Draskovic tiene prestigio. Sí lo tiene, pero acá no le aguantaron. Debían sostenerlo ahora que el tiempo ha pasado. Debían haberlo sostenido una década por lo menos. A patadas le sacaron. Ese es un tema importante, sí. Pero, por ejemplo, si de prestigio hablamos, yo creo que Draskovic tiene más prestigio que Gómez. No. En el patio local, sí. En el Más patio prestigio local, que sí. Gómez. Yo creo que tiene Draskovic. ¿Lo creen? En el patio local, sí. Acá Cuando en casa, hablamos sí. de la definición de prestigio. Pero el tema es que prestigio también, bueno, entonces es que el prestigio también pasa por el reconocimiento. Y no sé qué tan reconocido es, pero no sé si lo supere al Bolillo Gómez. Yo Podría creo- ser lo prestigio- que dice Javier. Creo que El prestigio es en el buen nuestro nombre, patio, sí. cuidado. En nuestro patio, sobre todo. Yo sí, creo que pero tiene más no prestigio lo Draskovic. pudimos sostener, no lo valoramos en su momento. Eso es lo que me entristece. Lo que pasa es que hubo también razones de tipo político en el contexto de esa época. Digo, Cambio político, el cambio de la de generación. directorio en Ecuafútbol, de presidente. Se fue Carlos Cuello. Y Cuello no es que se fue porque perdió la reelección, sino que Cuello había ya decidido irse después de haber estado desde 1983 en la federación. Llegó Rogero y la idea de Rogero fue tener un técnico que supere el prestigio que había mostrado, mejor dicho, que sea una etapa ya posterior al avance que había tenido Draskovic. Y ya para Rogero el llamado ya era un técnico de prestigio internacional. Era ya un técnico de un nivel internacional importante. Pudo haber sido Oscar Reconocido. Gorta, pudo haber sido Radomir Antich, terminó siendo Maturana. Que, ojo, Maturana cuando llega al fútbol ecuatoriano, Maturana era un técnico importante en el mundo. Ojo, yo estoy hablando de prestigio, no de trayectoria. Lo que pasa, Bueno, pero Maturana sí la tiene también, ¿no? No, yo hablaba de Draskovic con Gómez. Yo hablo de prestigio, no de trayectoria. La trayectoria, por supuesto, que es mucho más importante la de Gómez. Hablo de prestigio. Lo que pasa es que el prestigio, como lo leía Esteban, depende también de
los resultados. No sé si depende, sino tal vez exclusivamente es la idea que se pueda formar un grupo de una persona. Y claro, ahí sí pesa el reconocimiento que pueda tener uno y otro. Y no sé qué tanto reconocimiento puede tener Drašković con respecto a Gómez. Y no digo que sea justificado. El tema es cómo se ven las cosas acá, sobre todo en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Y entonces a Drašković se lo ha dejado un poquito olvidado. De él casi no se habla cuando, por ejemplo, se menciona la clasificación a Corea-Japón. Pero no se habla, no hablan los desinformados, pues, señor Serrano. Sí, la gente que está informada sí sabe. Sí, de acuerdo. Sí, tiene hecho, prestigio Dusan Drašković, claro. y siempre Sí, de tendrá. acuerdo. Pero el tema es que pasa también por la consideración que tiene la masa en general. Por eso nuestra función, ¿cuál es, Luis Miguel, aquí? Desasnar, iluminar a los ciegos. Somos una suerte de lazarillos. Somos una como suerte Diógenes. de linternas, de faros. Como Diógenes vamos llevando nuestra linterna. Sí, porque se habla, es la verdad, siempre se a habló. Dusan Drašković no se lo valoró. A Dusan no se lo reconoció, no se honró. Sus ejecutorias, su filosofía, sus horas de trabajo. Pero pensándolo bien, lo que dice Javier Omar Ceballos, en Dusan podría haber más prestigio que Bolillo. Por lo menos en el Ecuador. Bueno, finalmente, el trabajo de Hernán Darío Gómez, que fue importante en ese periodo para llegar a la clasificación de Mundial Japón-Corea, fue recoger el trabajo que realizó en primera instancia, porque él descubrió varios de aquellos elementos que formaron parte de ese ciclo de Dusan, que siguieron con el Pacho Maturana, una gran mayoría, y que finalizó con la consecución del Mundial. Por eso es importante lo de Dusan. Yo creo que eso sí se ha reconocido, sí se ha hablado de ese tema, porque él descubrió a José Francisco, lo llevó a la selección él, al preolímpico, no jugó. Tenía a Ramírez, Alchito y José Francisco Ceballos, que formaron parte del ciclo de Maturana y del Bolillo Gómez. Es decir, tiene mucho que ver Dusan en el trabajo que desarrolló, que desplegó, y se ganó el prestigio porque es reconocido en varias partes del país, no se diga a nivel internacional. Es un técnico que tiene un nombre bien ganado aquí en el Ecuador, creo que en otras partes también. Mira, yo cuando hablo de prestigio, de ese prestigio, yo no recuerdo que a Drašković le hayan cuestionado relaciones, por ejemplo, con empresarios. Yo no recuerdo que a Drašković le hayan cuestionado relaciones estrechas con los dirigentes para hacer convocatorias. Eso también forma parte del prestigio profesional. Al contrario, más bien le acusaban de hacer convocatorias fuera de lo que se creía que tenía que ser normal, ¿no? Ferguson la convocatoria no del es, 91, por ejemplo. No es la figura histórica en el Manchester United, únicamente por lo que ganó, sino por el manejo, sino por su comportamiento, por su conducta. ¿Sabes de qué sí lo han señalado a Drašković? Y yo alguna vez que le hice un gran reportaje pudimos hablar de eso. Le acusaron de haber permitido jugar en Guayaquil el partido con Brasil. El que generó la acusación para la Federación Ecuatoriana de Fútbol de haber cobrado para cambiar la localía. Y Drašković defendió su decisión de acompañar, o mejor dicho, su decisión, defendió su posición en ese momento, diciendo que para él no tenía ningún efecto jugar en Guayaquil ese partido, debido a la preparación que venía haciendo Brasil, que al contrario, jugar en Guayaquil le había cambiado los planes a Brasil, que se estaba preparando para jugar tanto con Ecuador en Quito y con Bolivia en La Paz, y que él lo volvería a hacer, que no era no obedecía de ninguna manera
a una posición política de la federación como hasta internacionalmente se le acusó, ¿no? Sino una decisión deportiva. Sí, que era una decisión deportiva de la que él se hacía cargo, que no tenía ningún Bueno, sentido. dicen jugar en que Quito. la federación vendió ese partido, ¿no? Hay una acusación La sede. de David Diallo, del periodista británico fallecido recientemente, que él afirma que Ecuador le vendió la sede a Brasil para jugar esa eliminatoria, que Ecuador cobró Eso hacía $150,000. Gustavo Quinteros. Era lapidado. Es que lo que pasa, Luis, es que también hay que ubicarse en el contexto. Ecuador hasta ese entonces no tenía una localidad fija en Quito. Sí, señor. Así es. Ya, obviamente que si que a Quinteros ganas no le faltaron de cambiar la localidad, queda a la vista. Sí era una decisión totalmente criticable porque ya Ecuador desde el 98 ya lleva una localidad muy definida acá. O sea, cambiar la localidad ahora sí tiene un ámbito de crítica. En ese momento no. En ese momento la selección más jugaba en Guayaquil que en Quito. Acá me ponen, y voy a tocar la opinión, la voy a hacer extensiva. Ejemplo de prestigio como persona, Roque Sevilla. Como país, Suiza. Como empresa, PIG. Yo le pongo al pana, que no le parece que es primo de Roque Sevilla, le pongo Roque, no, entre los empresarios debe ser. Y él me responde, ha generado prestigio por su trabajo para conservar el ecosistema, y eso no lo ven los empresarios solamente, lo vemos quienes queremos un ambiente mejor. Entonces Draskovic me pregunta, ¿es prestigioso entre los futbolistas? No soy primo loco. ¿Ustedes creen que Roque Sevilla, que es un nombre que surgió porque me manda este señor, tenga prestigio? ¿Es así? Yo creo que como empresario en su área tiene prestigio. Tiene prestigio, eso es lo que yo le respondí. ¿Suiza es un país con prestigio? Suiza es un país que genera polémica. ¿Por qué, Pollo? Por este tema de siempre ser neutral, ¿no? Y por ejemplo, los dineros que llegan a Suiza, las cuentas, por ejemplo, que tenían los nazis en bancos suizos, etcétera. Entonces, pero a mí me parece siempre que tiene prestigio, como sí. Chile. En Sudamérica, Chile, sea o no sea, usted le pregunta al común de los mortales sudamericano y le ve a Chile en otra categoría. No sé si esa es solamente mi percepción. Bueno, lo último que ha sucedido con las vacunas sí ha servido para demuestra. ponerle en esa posición. Claro. No, pero desde que yo me acuerdo, Chile tiene prestigio de orden, de disciplina. Ahí también hay corrupción, hay horrores ahí en Chile. Pero el país, creo yo, que tiene prestigio, señores. ¿Sabes que en el ámbito del derecho público siempre Chile ha sido una referencia, básicamente por un hecho histórico? El Código Civil que funciona y ha funcionado en América Latina durante toda la vida dio la luz en Chile. No fue un chileno, fue un venezolano, pero fue un venezolano residente en Chile, Andrés Bello, el que parió este Código Civil que a la larga se ha venido adoptando en toda América Latina, que ha venido cambiando. Sí, Ecuador ha sido uno de los países que menos lo ha cambiado, por cierto, ¿no? No, Ecuador es un país sin prestigio como Perú y Colombia y Venezuela. Pero te digo que al menos en ese campo, o sea, históricamente Chile ha tenido prestigio por eso. México tampoco tiene prestigio, ¿ah? Lo ha ido ganando y lo ha ido perdiendo porque sí han pasado cosas, pero ahora último sí ha reafirmado la posición que alguna vez pudo haber tenido con esto de la vacunación. O sea, todos los países tienen un lado oscuro. Todos los países tienen taras, problemas, pero yo sí creo que Chile está en otra categoría. Hoy, por ejemplo, en la región, en Sudamérica. Hoy, por ejemplo, y lo propio Suiza. Veía las fotos del Javier de las carpas de vacunación. Y en la mañana estaba viendo el noticiero de Globo que estaban cerrando centros de vacunación en Río de Janeiro porque se acabaron las dosis y no llegan más. Estamos hablando de Brasil, que es un país que incluso hasta podría producir sus propias vacunas.
Brasil no tiene prestigio. Depende del área. No veo por dónde. En el área médica es un país muy importante. No, pero tú ves un país con unas desigualdades Sí, eso. exorbitantes, Sí, eso ya te resta prestigio. Yo te estoy hablando en el área médica. Brasil debe ser uno de los países que tiene los mejores hospitales de América con los Estados Unidos. Bueno, en lo futbolístico, ¿no? En lo deportivo. Pero probablemente esas diferencias existen en Chile. Sí, de hecho existen, en todo el mundo existen, en todo el mundo, pero yo Me hablo parece de que lo no. que proyecta ese país. Claro, pero me parece que en Chile quedó en evidencia, ¿no? Precisamente esas diferencias. Quedó, pero más que claro. Sí, pero Ahora, estos paisitos, los de acá, aparte de las diferencias gigantescas, hablo de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, aparte de las grandes, enormes, abismales diferencias, son países carcomidos por la corrupción, por la violencia. Lo que sí es cierto es que Chile, con esto de la vacunación, ha dado una lección. Es increíble. Pues el resto de países de Latinoamérica no están ni cerca. No, Por favor. Chile está arriba, ubicado ahí arriba a nivel mundial. De hecho, no ya solo lo Sudamérica. superó a Israel, ¿no? Claro. Que ojo, Israel a su favor tiene que es un país de 8 millones de habitantes, que es del tamaño de la provincia de Manabí, y que aparte tiene una capacidad de organización tremenda, y Chile duplicándolo en población, más que duplicándolo, porque Chile tiene cerca de 20 millones de habitantes, con una extensión territorial bastante grande. Chile en este momento es el país que más ha vacunado en el mundo. Hoy mi prima me escribió que vive en Chile, preguntándome con preocupación, porque su papá está acá, preocupada, ha estado desde hace bastante tiempo sobre la apertura de esta plataforma para que la gente se inscriba y se pueda vacunar acá. Y me decía, desde el lunes me preguntaba, aparentemente sí, le contesté. Y claro, ella quiere que vacunen a su papá, a mi tío. Y me preguntaba al respecto. Y yo le pregunté, ¿y cuándo te vacunan? Me dijo, en 2 semanas. Ella sabe que en 2 semanas ya será vacunada. Y ahí me envió una foto de las carpas que están ahí en un parque cercano a donde ella vive. Todo lo tienen ya establecido. No sé si ustedes se acuerdan de Dor Hoffman, del periodista israelita con el que hablamos del tema de Cruyff. Él me estaba contando el tema de la vacunación. Dice que él ya se ha vacunado, su familia igual ya estaban, que en su círculo familiar, padre, madre, están todos vacunados, pese a que él tiene, o sea, no son todos nacidos en Israel, sino son nacidos en Argentina, son judíos nacidos en Argentina, pero que viven en Israel, que todos se han vacunado sin problema, que ya están solamente yendo a conseguir la documentación para poder tener libre movilidad, para poder salir del país y regresar sin problemas, pero que ya todo su círculo familiar está vacunado. Bueno, pero Israel tiene una mancha enorme, ¿no? El problema palestino. Voy a hablar de un país que tiene prestigio en la región, Uruguay. El nivel educativo. Un país pequeño, un país con pocos habitantes, pero que tiene prestigio, así lo siento yo, no sé ustedes. Muy organizado. Es pequeño. Sobre todo Uruguay siempre tuvo una tradición educativa, fue uno de los países en el mundo que mayor, no en el mundo, sino en América al menos, que mayores índices de alfabetismo y de instrucción primaria, secundaria tiene, aparte de ser un país muy laico también. Es similar a lo que pasa en Costa Rica. Costa Rica es otro país con prestigio. ¿O no? Sí lo tiene, pero me parece que es un espejismo. ¿Por qué? Primero porque
no puedo entender cómo un país centroamericano puede tener altos niveles o altos estándares en cuanto a calidad de vida. He escuchado maravillas de Costa Rica, Esteban. He escuchado maravillas. Suiza es un país que en realidad sí proyecta prestigio. Pero no sé, disculpa la ignorancia y el prejuicio. No sé cómo un país centroamericano, que es una zona tan deprimida, puede obtener estos altos estándares. Costa Rica se distingue de sus vecinos por no haber tenido problemas internos que derivaron en guerras civiles, porque todos sus países vecinos, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, se tuvieron conflictos gravísimos. En cambio, Costa Rica, a partir de la revolución del año 54, me parece, decidió quedarse sin fuerzas armadas y dedicar su presupuesto nacional sobre todo a la educación. Sí, por eso te decía, es tan así. Tiene prestigio Costa Rica, por supuesto. Se escuchan maravillas. Otro país, Javier, que veo que le tienen en el cielo, Panamá. ¿Tanto? He escuchado que la inversión extranjera, que los bancos, el canal, que se ha reducido la brecha entre pobres y ricos, que vamos hacia allá, que Panamá. Lo que pasa es que es un país que está en una posición privilegiada en el mundo. Y necesariamente un país que se encuentra en esa posición geográfica y estratégica es un país que va a tener ventajas. No, pero Panamá, el pueblo panameño ha vivido horrores y barbaridades. Ahora, en el siglo XXI, escucho que Panamá ha crecido, su economía, que debemos ser como Panamá, porque Panamá ha sido otra republiqueta como estas históricamente. Bueno, Panamá primero es el país más joven de América, porque recién existe como tal desde 1903. Y el prestigio cubano, si es que existe. Claro que tiene. También se hablan maravillas de la salud, la educación. Claro que tiene el prestigio. deporte. En el tema de la salud, Cuba ya está en el tercer ensayo, en la tercera etapa de ensayo de su vacuna. Que es una vacuna que es una vacuna nasal. No es una vacuna. Vamos a la pausa porque ya nos está muscular, ahorcando el señor Ordóñez Lucio. Y a él no le tiembla el pulso. Sabe que está aquí el director, pero igual te corta. No, se le fue la mano. Claro, aplastó sin querer. Sí, exacto. Sí, no es que quería cortar. La pasión del fútbol no se transmite por las radios. La pasión del fútbol se siente y se vive por la Radio Redonda. El fútbol es fortaleza, el fútbol es fanaticada, el fútbol es la Radio Redonda. 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo. Radio Redonda. Mira quién habla. Bonito se habla de. Bien, de la nada surgió todo esto, Esteban. Compañeros, Cuba. Cuba es un país distinto, es socialista, totalitarista, un país que reprime, tiene bloqueo, enemigo de Estados Unidos. Y el fanático anticomunista, antisocialista, el fanático, ese idiota que todo ve oscuro, no quiere reconocer que Cuba tiene avances significativos en medicina. Despójense de ese fanatismo, de ese odio rabioso. Cuba ha conseguido logros importantes en medicina, en educación y en deportes. ¿Cuál es,
han sido los avances de Cuba en medicina? Me dicen que ahora está de capa caída Cuba, pero desde que asciende Castro, la medicina se socializó, Los cubanos no. destruir esto que tenemos acá en el Ecuador, la desnutrición infantil, se pudo terminar con esa pauperización, ese acceso que era casi imposible para los pobres a una medicina digna, a una hospitalización. En Cuba usted no encuentra niños desnutridos, o por lo menos no los encontraba. Y además la cientificidad, el profesionalismo de los médicos, los avances que han conseguido en base Hasta a la hoy. influencia soviética. Estoy hablando de antes. Pero hoy, porque contaba hace poco Esteban que están procesando su propia vacuna. Están trabajando en el tema, que están por presentarla. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo Eso te hicieron? digo, hasta hoy. Habla de un prestigio en la medicina. Para los cubanos me parece que es muy importante la medicina preventiva. Eso es hablar con propiedad. Es la medicina preventiva para los cubanos muy importante, muy importante. En eso trabajan. Y tienen problemas con la tecnología, tienen problemas con los quirófanos, tienen problemas con la economía, pero problemas serios, problemas muy acuciosos. Pero a pesar de todo, nos han superado, nosotros que vivimos en el paraíso de la libertad, nosotros que somos aliados de Estados Unidos. Cuba nos ha dado cátedra. ¿Seguro? No me dirán comunista, por favor. Pero seguro ha dado cátedra. Por lo menos al Ecuador le ha dado cátedra y 10 vueltas. Sí, pero es que... No hablo de los médicos en particular, hablo del sistema. Muchos ecuatorianos se iban a operar en Cuba. A mí la verdad me parece muy complicado, insisto, ¿no? Porque hay que ver también, obviamente, nuestra situación económica es muy complicada. La cubana es más fuerte aún. Y desde, incluso antes de la caída de la Unión Soviética, fue mucho más difícil aún el tema económico para Cuba. Y sin mucha tecnología, la verdad, a mí se me hace difícil. No, a mí también se me hace difícil. Yo no trago entero. Pero por testimonios de María, ella me decía, ella no regresaría a Cuba por si acaso, no regresaría a Cuba, no regresaría a vivir en Cuba. Prefiere esto, no regresaría a vivir en Cuba por si acaso, no me acusen de comunista, no es propaganda en favor del castrismo y de la revolución, no. Pero María me decía que la mayoría de gente, por no decir la totalidad, tenía acceso a hospitales, como dijo Javier, primero a la prevención, a la hospitalización, a la medicina. Había un gran avance en este sentido, por lo menos más que el Ecuador. Pero si mañana los cubanos vacunan a su gente con su propia vacuna, habrán dado un paso muy importante. Pero han de decir que no, pues. Lo habrán dado, o sea, eso es incuestionable. Puedes cuestionar otro tipo de cosas, puedes cuestionar el manejo político, puedes cuestionar el manejo económico, pero si mañana vacunan a su población con su propia vacuna, habrán dado un paso que ningún otro país en Latinoamérica. En cuanto a la educación, Esteban ya no está. Ya no creo. En cuanto a la educación, ellos terminaron el analfabetismo en 1967 y nosotros todavía tenemos un 6, 7%, 8% de analfabetos. Explíquenme eso, nosotros vivimos en el paraíso de la libertad.
Y antes de Correa, ¿no? Hablo desde el 2006 hacia atrás. Desde el 2006 hacia atrás. Cuba nos derrotó en cuanto a vencer al analfabetismo. 1967, UNESCO reconoció la labor cubana en la alfabetización. ¿Cómo lo hicieron? ¿O estaría haciendo propaganda a favor de la revolución? En el deporte, ¿alguien me puede explicar cómo consiguieron lo que consiguieron desde 1972? Pero es una Tienen política como de 100 Estado. medallas, Yo nosotros te decía una. que en el deporte tienen mucho prestigio, reconocimiento en sus deportistas y en sus técnicos. Aquí en el país tenemos varios entrenadores cubanos en distintas disciplinas. Hace años, llegaron hace años, unos se han quedado, han llegado otros y se mantienen. El entrenador de Alex Quiñones, Gutiérrez, es cubano. De Ángela Tenorio, de la selección de atletismo del Ecuador, es cubano, Nelson Gutiérrez. Y vinieron entrenadores de boxeo, de voleibol, de baloncesto. Hace años, década del 90 empezaron a llegar. Pollo. 78 medallas de oro, 68 de plata, 80 de bronce, 226 medallas frente a 2 medallas de Ecuador en el paraíso de la libertad. ¿Me puede explicar eso? Lo que pasa es que, bueno, acá está claro que no es ningún paraíso, ¿no? Allá tampoco, más que claro. Sí. Son políticas que utilizaron también los gobiernos socialistas, porque eso sucedió mucho en la Unión Soviética y los países que no fueron soviéticos, pero que sí pertenecieron al bloque. Fue parte también de su política, ¿no? Sí, porque pero ¿usted cree que el Ecuador con esa política alcanzaría 10 medallas? Probablemente con aquella política. No. Pero ¿y por qué no? Con la misma política. Digamos, Javier, no sé, ¿tú le ves a Ecuador como política de Estado del Pero deporte? si aquí hay excelentes deportistas. Pero es que es lo que menciono. Si es que, obviamente, ¿no? Que acá no se ha aportado, no se ha invertido lo necesario para precisamente tener una política deportiva y crecer y tratar de ser potencia. El tema es que estos países socialistas en aquella época sí lo utilizaron como política, porque claro, era parte también de la competencia que había entre el capitalismo y el socialismo. Y los Juegos Olímpicos, por eso mismo, se convirtieron en un campo de batalla político. Y lo utilizaron bastante bien. Y les dio resultados, por supuesto. Aprovecharon para desarrollar y para convertirse en un momento en potencia en determinados deportes. Yo sí creo que supieron manejar ese tema. Lo manejaron bien. Para promocionar precisamente el trabajo en lo deportivo de estos países. Yo creo que fue un manejo estratégico. Sí, pero ¿tú crees que Ecuador con ese manejo estratégico podría conseguir no 200 y pico, 10? Pero es que, ¿por qué no? Es que es increíble conseguir 10 medallas. Es algo, usted tiene que hacer un trabajo excepcional, fuera de serie. Brasil tiene la mitad de medallas que las que tiene Cuba. Los habitantes de Brasil son más de 200 millones, los habitantes cubanos son 12 o 13 millones. Es una proeza inconmensurable. Es increíble. Es increíble. Sí, claro que lo es, por supuesto. Y porque supieron invertir bien, porque ya lo que decíamos con el Z, en lo que se convirtió también en aquellos años del deporte, y claro, ellos lo supieron aprovechar bien, explotaron bien aquellos recursos que probablemente en otros países más grandes no lo hicieron, como el caso de Brasil, ¿no? Pero Brasil tiene más de 200 millones y Cuba tiene apenas 13. Es algo que solo Dios
tendrá una respuesta. Javier, no sé, Brasil con más de 200 millones, y es un país deportivo, una potencia deportiva, con más de 200 millones de habitantes, tienen la mitad de las medallas cubanas. Ellos apenas son 13 millones. ¿Cómo te explicas eso? Es difícil de explicar. Lo de Cuba en el deporte es brutal. Yo comparto contigo. Pero creo que le sacaron el beneficio que seguramente buscaban. Es un asunto de imagen, o fue un asunto de imagen, ¿no? De proyectar una imagen, porque esa fue una lucha también. Por un lado, la Cuba cuestionada por el manejo político, y por el otro, la Cuba reconocida por el trabajo en lo deportivo. Cuba me parece que buscó precisamente eso, tratar de demostrar y de equilibrar en la opinión mundial, de equilibrar lo que significaba los cuestionamientos a su sistema, equilibrar con la alabanza, el reconocimiento al trabajo realizado por sus deportistas. Ahora, tú preguntabas acá, ¿en Ecuador sucedería? Yo creo que en Ecuador, en nuestros países, hay un problema, no existe estructura. Entonces llega alguien y lo que busca es cambiar lo que antes se hizo. O sea, si alguien que no es de tu línea, de tu pensamiento, de tu tendencia política, estuvo antes en el poder, llegas tú para cambiarlo todo, para tirar abajo todo. Aunque pueda haber cosas positivas, eso no importa, no sirve. Chao. Y es un permanente volver a empezar. Eso es lo que hacen en el Ecuador, ¿o no? Eso pasa. ¿Cuánto tiempo se habló acá en este país de la necesidad de construir centros de alto rendimiento? ¿En qué terminó eso? ¿Los construyeron? ¿Le sacaron provecho? Para nada. No, pero no hablemos de Ecuador. Brasil. No, tú decías, en Ecuador sucedería. No sucedería. En Ecuador nos ponemos a trabajar 2 siglos. El deporte como política de Estado. Y el presupuesto del deporte, $1,000 millones. No sacamos ni 5 medallas. Pero entonces eso habla de la capacidad no hay, de un otro no hay y el la material incapacidad humano aquí. del resto. Yo lo de Cuba en el deporte, ¿cómo diablos hicieron? Disculpen, no me da el entendimiento. O sea, porque más o menos parecería que es cuestión de proponerse. Después de la pausa seguimos. Es el fútbol. Cada jornada el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna en el trabajo, en la oficina, en todas partes. La habilidad de las 24 horas, los 365 días del año. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Mira quién habla. Hola. ¿Estamos? Sí, señor. A ver. Estamos, Pollo, estamos. Estaba revisando datos también de países pequeños, ¿no? Y con poblaciones no tan grandes
por ejemplo, Alemania Oriental, que también obviamente tuvo esta política, ¿no? Alemania Oriental. ¿Estamos bien? Alemania Oriental, desde México 68 hasta Seúl 88, sin participar en Los Ángeles 84, sumó en total 153 medallas de oro. La población de Alemania Oriental hasta 1990, no sé si varió mucho, no voy a tratar de buscar aquello, hasta 1990 fue de 16 millones. Bueno, es Alemania, ¿no? Y tiene menos que Cuba. ¿Cuántas tuvo Cuba en total? A ver, Cuba son más de 200, es algo inverosímil. Pero Alemania Oriental tiene 153 de oro, en total 409. Ya. Ajá. Alemania Oriental le dobla a Cuba, pero es Alemania. Alemania, aunque oriental, pero es Alemania, una de las potencias históricas mundiales. Los alemanes son lo máximo. No me ponga Alemania, por favor. Está bien como referencia. Póngame algún país latinoamericano, país. Lo que pasa es que yo hablaba sobre todo de, insisto, esta política que se manejó en los países, lo que se dio también en los Juegos Olímpicos y la disputa política que hubo entre unos y otros. Y claro, en el bloque socialista se invirtió mucho, ¿no? En el deporte para precisamente ganar prestigio y ganar espacio frente a los países capitalistas. Y obviamente que lo consiguieron con el deporte, ¿no? Sí. Tuvieron mucho éxito. Aquí me pone un amigo, entonces el gobierno se propuso y adicional las personas tenían el incentivo para dedicarse a ser deportistas. Vuelvo a preguntar, con todo el apoyo del gobierno ecuatoriano, incentivos para dedicarse a ser deportistas, ¿ustedes creen que vamos a ser una potencia no mundial? No, latinoamericana tampoco, sudamericana nomás. Pero ¿y por qué considera usted que no se llegaría a hacer? Algunos logros con lo poco que se apoya, por todo lo que se ha dado en este país. Logros, 2 medallas tenemos, Juan. Que son pero dice a nivel sudamericano, hay varias medallas, pues. No te digo a nivel olímpico, a nivel mundial se han conseguido preseas doradas también, pero te digo, con el poco apoyo, con el escaso apoyo, el deporte se ha politizado también. Se han conseguido algunos logros, a eso me refiero. Sin el apoyo necesario, decía hace poco Javier, los centros de alto rendimiento, ahí están botados. O sea, todo ese tema, es cierto, llega alguien y cambia todo. Hay un plan de alto rendimiento, a veces sí pagan, otras veces no. ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? ¿Se mantendrá, no se mantendrá, continuará? No sabes. Los deportistas están ahí. Ahora, ese es el tema. ¿Por qué considera usted que no se podría dar aquello? Incluso no con me una da inversión... el entendimiento, soy perdedor, acomplejado, en serio. Y como somos tan brutos, la verdad es que somos muy brutos en el Ecuador, muy brutos. Yo no creo que seríamos capaces ni de alcanzar 10 medallas. Yo Disculpen creo que sí estos seríamos. conceptos tan estúpidos, ¿no? Pero, ¿usted qué cree, Polo? Yo creo que sí seríamos, más allá del proponérselo y hacer esto, ¿cómo dice usted? La neurolingüística, ¿cómo es? Una programación neurolingüística, más allá de todos estos temas. Con el doctor Diego Merino. Yo sí creo que, obviamente, mucho pasa por la inversión y la preparación, ¿no? Porque si consideramos que más allá de inversiones y preparaciones no estaríamos preparados y no lograríamos conseguir éxitos, quiere decir entonces que se justificaría aquello de que algunos sirven para ciertas tareas físicas sobre todo y otros sirven para otro tipo de tareas y finalmente estamos compuestos de lo mismo, ¿no? Yo creo que con preparación, con inversión por supuesto, podemos llegar a ser, obviamente que habrán diferencias, ¿no?
Algunos podrán ser mejores que otros, pero se encontrará acá deportistas que puedan tener éxito. Asimismo, con preparación obviamente se podrá encontrar mucha gente que pueda tener espacio en el campo científico, etcétera. El tema es la inversión, las oportunidades que se dan también, ¿no? Yo creo que es un tema que incluso sobrepasa a lo económico. Porque a lo mejor la plata tienes y estás dispuesto a invertirla, pero no tienes un plan. No, yo me imagino que lo de los cubanos no fue solo proponerse, sino fue, por ejemplo, establecer determinadas condiciones para involucrarse en cierto deporte. Hay un trabajo de selección de talentos, o sea, no es un asesoramiento soviético al más alto nivel. Pero es que además es el empezar, pues, y no es un asunto que lo consigues de un día para el otro. O sea, vamos a proponernos ganar 15 medallas de oro en 8 años, ¿no? En 2 ciclos olímpicos. Yo no creo que sea tan fácil. Me imagino que a los cubanos les llevó mucho tiempo, porque no les llevó mucho tiempo, Javier. ¿Cómo? No les llevó mucho tiempo, desde que sube la revolución 1959 hasta 1972, 13 años, porque Cuba antes del ascenso de Castro no era nada en los Olímpicos. Pero entiendo que cuando empezaron con ese plan, lo tenían ya todo listo, todo preparado, sabían hacia dónde iban. Y imagínate, pues, en 13 años transformar el deporte. En 13 años. Es increíble, pero debes tener un plan. Algo debes tener preparado para hacerlo, porque hay que planificar, hay que organizarse, hay que invertir, hay que entrenar, asesoramiento soviético. No sé si la genética, yo no me explico. Pero es que allá seguramente ya lo tenían preparado y lo pusieron en ejecución. Pero acá la gente se asombra, y nos asombramos todos, de lo que sucedió con Carapaz. Carapaz empezó porque a él le nació. Nadie lo guió ni lo descubrió, nadie le vio condiciones cuando era niño. No. Él fue el que empezó y quiso proyectarse y buscó la manera de. Eso me imagino que en potencias deportivas no pasa, porque en Cuba no pasará. En Cuba ya lo tienen previsto. Y ya lo buscan el talento para desarrollar ese talento. En el Ecuador no pasa. Entonces, mientras eso no suceda, tú podrás a lo mejor invertir mucho dinero, pero los resultados no los vas a tener. Y nadie me da una respuesta. Tengo 1000 mensajes. Nadie es capaz de darme una respuesta. ¿Cómo hicieron estos tipos para conseguir exactamente 226 medallas? 78 de oro, 68 de plata, 80 de bronce, 226 medallas. Un país de 13 millones de habitantes ahora, siglo XXI, ya en la tercera década. Uruguay en el fútbol es otro caso excepcional. Pero lo de los cubanos supera lo de los uruguayos. Lo de los cubanos supera a lo de los uruguayos en el fútbol, que también es algo fuera de serie. Digno de aplauso, es asombroso, es algo increíble. Pero qué bonito suena, ¿no? Nos proponemos, invertimos y cosechamos medallas. ¿Algún día veremos eso, Juan, en el Ecuador? Pero es que es lo que dice, lo primero debes de encontrar, que me imagino que si hay los talentos que se habla, trabajarlos, pulirlos, guiarlos, porque acá los que aparecen en un principio son condiciones innatas, alguien nos ayudó y ellos han buscado perfeccionarse. Lo de Richard Carapaz, él fue a competir en Colombia. Lo de Jefferson Pérez, estamos aún buscando un Jefferson Pérez o que se parezca. Está David Hurtado, los hombres, habrá otros,
pero se acercan a lo que es Jefferson Pérez. Y ya conocemos el camino, ya sabemos el camino. Está trazado, Juan, en la marcha, por ejemplo. Jefferson, Pérez, la charla, usted cuénteles cómo se hizo, cómo fue, y ellos van a la pista y ganan, no es así, pues. En el Ecuador ya sabemos, el camino está trazado, Pollo. Ya sabemos en marcha. Hablo solo en marcha, ¿no? Lo que pasa y es no que, podemos. No, lo que pasa es que ha quedado claro que lo de Jefferson Pérez no fue en realidad un camino tan planificado por mucha gente. Probablemente fue un camino armado por él mismo. Lo de Richard Carapaz, algo parecido. Carapaz incluso tuvo que ir a prepararse a Colombia. Entonces, ese es el tema, que no se ha trazado en realidad un camino, ¿no? No se ha institucionalizado ese camino para encontrar a gente capaz que pueda conseguir éxitos en distintos deportes. Usted hablaba del caso de Uruguay en el fútbol, igual que en Cuba, ¿no? Armaron un plan al cual han seguido desde hace mucho tiempo y los resultados se los está viendo, ¿no? Porque pero ellos no pueden ser campeones mundiales y sí, no podrán. Obvio, porque eso es muy difícil para un país tan pequeño como el de Uruguay, pero Uruguay es protagonista constantemente. Uruguay tiene jugadores en los equipos más grandes del mundo. En los mundiales es un país secundario. Nótese. Cuba en los Olímpicos era un país presentes, en el top 10. Nótese aquí, lo mal que se harán las cosas en este país. Han habido casos de deportistas que han tenido que hacer un encebollado solidario, un hornado solidario para recaudar fondos y poder viajar a una competencia. Aquí se da ese tipo de situaciones. Decía que los han dejado botados y han tenido que buscar la forma de regresar. Así se trabaja acá. Decía hace un momento Luis Miguel que el camino está trazado. No está trazado el camino. Por el contrario, qué mal serán las cosas en este país. Que apareció un fenómeno del deporte como Jefferson Pérez. Porque Pérez fue un fenómeno del deporte. Y eso no supo aprovechar. ¿Para qué? Para seguir descubriendo talentos pues en ese deporte. No lo hicieron. No supieron seleccionar nuevos talentos para desarrollarlos y poder llevarlos a donde llegó Jefferson Pérez. ¿Qué camino trazaron? Ninguno. Gente entusiasta, el señor Chocho, que hace poco falleció lamentablemente. Un hombre que descubrió y que buscó, pero no es que hubo una estructura, armaron todo un plan para que la marcha consiga en los Juegos Olímpicos más medallas. No lo hicieron. Lo de Carapaz es lo mismo. Lo de los ciclistas es lo mismo. Es entusiasmo, es deseo de cada uno de ellos de abrirse un camino en el deporte que aman. Pero las autoridades aparecen luego, ya los convocan, ya cuando están prácticamente hechos, los convocan a las selecciones nacionales y los llevan a participar en los torneos sudamericanos o panamericanos, pero en esa etapa tan importante del aprendizaje, del desarrollo, de la consolidación, es por cuenta propia. El cubano lucha en la adversidad, es algo increíble, y el hombre con más problemas en el mundo era cubano, Aurelio Baldor. Después de la pausa volvemos. Porque el fútbol no para. Porque las emociones no se van. Vuelve la Copa América. Un evento en exclusiva nacional por la Radio Redonda y las emisoras del consorcio juntos a Qatar 2022. Espérala. Si te apasiona el fútbol, te apasiona la Radio Redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la Radio Redonda. La Radio Redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la Radio Redonda. Mira quién habla.
Nadie de los oyentes me puede dar una respuesta. Voy a ver si investigo. Dice, tal vez Cuba tiene logros porque no se consideran mediocres y no existe corrupción en ese país. Sí existe corrupción en ese país. Contrabando, mercado negro, por favor. En Cuba sí hay corrupción. Ahora, también me parece, y creo que esto ya lo hablamos, pero me parece también importante resaltarlo. No es querer quitar mérito, ¿no? El mérito obviamente está ahí. Pero, claro, hay que ver también qué pasó con Cuba una vez en el deporte, una vez caída la Unión Soviética, ¿no? Porque obviamente recibían mucho dinero y seguramente también el asesoramiento, ¿no? Porque en la Unión Soviética, en los países del bloque del este, también tuvieron esta política. Insisto, no es para criticarlo, porque muchos avances y logros consiguieron en el deporte. El tema es, como lo decíamos, el deporte también terminó convertido en un campo de batalla político de unos y otros. Y claro, Cuba, igual que en otras áreas, ¿no? Se apoyó también mucho en la Unión Soviética y recibió, aparte de dinero, también seguro asesoramiento y planes, ¿no? Para encontrar a las personas más aptas que puedan desarrollar y preparar a estas personas para los distintos deportes. Pollo, tengo la respuesta. A raíz de la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la caída del comunismo, el periodo especial, porque esto repercutió en Cuba de una manera brutal. Cuba se cayó y la gente sufrió mucho hasta el día de hoy. Desde la disolución de la Unión Soviética, la salida de los soviéticos de Cuba, tomo como referencia Atlanta 96, hay un declive del deporte cubano. Eso es evidente y aquí están los resultados. Atlanta 96, ya con la caída del comunismo, se fueron los soviéticos, el periodo especial, casi una hambruna vivieron en Cuba. Atlanta 96. De Barcelona 92, que ganaron 31 preseas, en Atlanta 96, 25. En Sydney 2000 repuntan, 29. En Atenas 2004, 27. Todavía se mantienen ahí. Pekín 2008, 30. Casi igual a lo de Barcelona 92. En Londres 2012 ya hay una baja ostensible. 15 medallas, de las cuales 5 son de oro. Y en Río de Janeiro 2016, 5 de oro, 11 preseas en total. Fíjese, hay un declive del deporte cubano, indiscutiblemente. Es del aspecto económico. Debe ser el aspecto económico. Claro, pero igual siguen en el medallero. Pero igual siguen. Es decir, consiguen preseas, claro, no es que se olvidaron de ganar, mantienen. No ganan como antes, pero están ahí. Siguen sumando. Lo que pasa es que, claro, seguro algunos métodos o los métodos de preparación persisten, ¿no? Por supuesto. Se mantienen. Pero es que además, sí se puede decir, yo creo que hay que tomar en camino. cuenta el hecho de que los otros países seguramente desarrollaron más que los cubanos. Brasil, déjame ver Brasil, Javier, para responder tu inquietud. Hablemos de Brasil, hablemos de Colombia. Que Colombia también, hablemos de España, que desde 1992 es otra España. Ya te doy las respuestas, Javier Omar. Pero yo digo aquellos países con los que Cuba peleaba. Porque hay un progreso en países como Colombia, por supuesto, en Brasil también. Pero le fueron sacando ventaja a Cuba. Seguro, pero porque Cuba peleaba con los de a de veras. Claro, pero yo creo que lo hicieron. Y ahí a partir también de la tecnología, de una mayor inversión. Estamos hablando de superpotencias, pues, en el mundo. Claro, es que Cuba se fue al piso económicamente. Cuba se fue al piso, salieron los soviéticos, cayó el comunismo y Cuba sufrió muchísimo con eso desde el punto de vista económico. El bloqueo. No, lo de Cuba es triste.
Es bien triste. Pero igual siguen compitiendo. Yo no sé cómo hacen. Porque no es que a los deportistas, como son representantes, embajadores del país, les hacen una transferencia de $100,000. No. Tienen privilegios, por supuesto que los tienen. Buena alimentación, acceden, viajan permanentemente, tienen algunas prebendas, les dan una casita, les dan una cocina, les dan un carrito. Mejor trato. Pero carritos viejos, casitas humildes. Por eso, Pollo, creo que ahora sí me hice entender. ¿Hay un tratamiento preferencial al deportista? Sí. ¿Hay prebenda? Sí. ¿Hay privilegios? Sí. El deportista cubano es distinto al ciudadano promedio. Pero lo que les dan son cosas pequeñas, ni para comparar con un deportista olímpico norteamericano, alemán, británico, australiano, ruso, francés. ¿Sí me hago entender? El Estado se preocupa por ellos. Pero con No lo poco que tienen los tiene. sponsor ni nada, claro. Pero están ahí, siguen ahí. El Estado les da esas facilidades para Pero unas entrenar, facilidades para competir. Suaves. Ni para comparar con el tratamiento de un deportista elite de Europa del Norte, Estados Unidos. Ni para comparar. Y ahí están. Ya no quiero seguir hablando porque después dan de decir que soy comunista, lárgate a vivir en Cuba. No, no se trata de eso. Repito, María no iría a vivir en Cuba. Ni loca, no. Se quedaría en el Ecuador 1000 veces. Si esto está mal, Cuba está peor. Si esto está mal, Cuba está peor. Pues yo con eso creo que fui claro y contundente, ¿no? Con lo último, Sí. sí, lamentablemente es así, ¿no? Ojalá en algún momento podamos estar mejor aquí y allá. Sería obviamente lo ideal. Aquí es jodido, vea, pues yo ya perdí la... Ahora hay una cruzada La fe. barcelonista, ¿no, Javier Omar? Hay una cruzada barcelonista, sí señor. Encabezada por Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Por el presidente de Barcelona, sí. Una cosa ridícula. Está bien que protejas a tu futbolista, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, tienes que respaldarlo. Por calidad humana, por inversión. Hay que cuidar ese patrimonio del club, por supuesto. Pero de ahí a pisotear al que se causa cruce. nacional. Como a este periodista, este muchacho, ¿cómo se llama? Molestina. Claro que hicieron? Barcelona se reserva el derecho de admisión, pero a mí me parece atentatorio, ultrajante, esto de Molestina y prohibirle que ingrese al estadio, al campo de entrenamiento de Barcelona. Apoyo, Juan Javier. Es que esto demuestra una vez más, ¿no? Lo mucho que nos gusta enseguida prohibir la opinión, ¿no? El silenciar la voz de alguien más. Es como que estamos esperando a que se equivoque, diga algo que no nos gustó y lo disfrazamos ahí como atentatorio contra los intereses de nuestro equipo y entonces a callarlo, ¿no? No nos gusta en realidad mucho el debate, crítica. La crítica, exacto, el que nos digan cosas que tal vez no nos gustan, ¿no? Y lo han dejado claro, lo dijo el mismo Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ¿no? A Mansur le dijo, tú no tienes por qué opinar de esto, tú dedícate al tema del arbitraje. Entonces, como que queremos, ¿no? Ir distinguiendo y especializando, tú puedes hablar de esto, tú no de esto, tú de esto y tú de esto tampoco puedes hablar. Cuidado, y nos encanta toques. aquello de callar, de evitar que el resto opine, evitar el debate para tal vez, para en realidad evitar
incomodarnos, ¿no? Y mantenernos firmes en nuestras posturas. Y cuidado, aquello le cuesta el puesto en la televisión. Claro. Puede ser, ¿no? Porque hay una muy buena relación, es auspiciante. ¿Cómo le vas a tener acá? Nosotros ya le prohibimos la entrada. O sea, uno no puede opinar, no puede decir nada porque se disgustan, porque no somos incondicionales. Están equivocados, están completamente equivocados. Viven otra realidad, son intocables, no lo son. Son únicos, tampoco. Yo creo que el problema es cómo te ves desde el poder. Es uno de los graves problemas que hay. Entonces, claro, eres presidente de Barcelona o eres dirigente de un equipo importante y te sientes muy poderoso. Tú estableces qué es lo que se puede decir y qué no. Y como tienes ese poder, que es un poder que pasará, eso es efímero, lo aplicas, ¿no? Lo aplicas. Ese es uno de los graves problemas de este país. Los señores Paz prohibieron el ingreso al estadio de Liga de Carlos Víctor Morales, ¿verdad? Por el tema de Alexander Domínguez. ¿No ves? Así fue, yo no trabajaba en ese tiempo el canal, pero por eso supe aquello. Paulinho ha contado, ¿no? No entraba, ya no transmitía los partidos de liga. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos. A nosotros nos quitaron una cabina de transmisión en el estadio de liga. Ahí está. ¿Eso pasó o no? Pasó. ¿Por qué? Y aquí en la radio algunos casi mueren. Por supuesto, pero ¿por qué pasó? Porque no les gustó determinados comentarios que se hicieron. Y nos dijeron, sigue una cabina de transmisión. O sea, te castiga, ¿no? Te castiga el poder. Es más o menos eso lo que sucede. Yo tengo el poder y te castigo. Estoy sobre ti. Te voy a castigar. Tú no vas a entrar. Estás sancionado 1 año. Te quitamos la cabina, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido eso? Lo sacaron a Esteban. A y Esteban muchos lo sacaron de de la empresa que transmite el fútbol. Muchos de los que así proceden son los primeros que ante la opinión pública exigen libertad de expresión. Libertad de expresión para ellos, su libertad de expresión, pero no libertad de expresión para el resto. Es una locura, pues, lo que dice Alfaro Moreno. Alfaro Moreno ya ha entrado en el personaje de un hombre poderoso, ¿no? En el fútbol ecuatoriano, de un tipo de otro nivel. Él ya se cree muy poderoso, entonces empieza a aplicar su poder. Sí, creo que a quien desde el poder, ¿no? Obviamente, porque es quien en realidad puede hacer callar con algunas disposiciones. Pues creo que quien toma ese tipo de decisiones es porque no encuentra muchos argumentos para defenderse, ¿no? En cualquier caso, en cualquier tema, no los encuentra y entonces se ve un poquito perdido con el tema argumentos y claro, lo más fácil es decir, tú de esto no hables, tú no conoces, tú solo puedes hablar de tal tema, acá no puedes meterte. Y es lo que, no sé, probablemente nos guste o le guste en realidad a gran parte de la sociedad, ¿no? El tema es que aquí no es que molesta eso en realidad. Lo que al final molesta es no tener el poder para abusar de él. Esto cambia nomás, o sea, hoy son unos, mañana llegan otros y hacen lo mismo. A lo mejor muchos hoy están respaldando al periodista, digo, socios, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Porque lo consideran equivocado, pero mañana llegan y terminan haciendo lo mismo. Con los otros. Con los otros, claro. A la gente se la conoce con poder.
Cuando tienen el poder es que proceden de esa forma. Ahí se sienten en otro nivel. Pueden tomar cualquier decisión y nadie les puede decir nada. Ese es el problema. Yo no he escuchado qué dijo finalmente Molestina, José Alberto. No he escuchado. Pero hay unos que le defienden, que le dan con todo en las redes sociales. Pero hay una determinación, prohibirle la entrada. Mejor Pero dicho, es que, no hables además mal. no estás obligado a coincidir, ¿ah? Hasta No, puede estás estar obligado, equivocado así lo que es. dijo. Puede estar equivocado. Puede ser que esté equivocado el periodista. Pero es esa la manera. Puede estar equivocado y si el jugador en este caso considera que ha dañado su integridad, lo puede llevar ante la justicia, si así lo considerara, pero acá es, yo te aplico el poder y el dirigente te aplica su poder y no te deja entrar al estadio y te quita la cabina, etcétera, etcétera. Aquí nadie está defendiendo, yo tampoco sé lo que ha dicho el periodista. Domínguez y Castillo, ¿no? ¿Perdón? Domínguez y Castillo, Castillo y Domínguez, casos análogos. Ahí está. Hablen. Castillo y Domínguez, hablen. Ahora vi que los grandes medios de comunicación, Ecoavisa, Teleamazonas, hablan de los tiktokeros. Estos sinvergüenzas que se hicieron vacunar. Ahí sí hablaron los grandes medios. De los peces gordos tienen que hablar. De los peces gordos. De los pesos pesados. De los tiktokeros hablan. Qué pena da. Qué pena da. Y disculpen que me meta de manera incoherente, porque estábamos hablando de Domínguez o de Castillo y de Domínguez. Pero cómo los grandes medios, las televisoras, solo hablan lo que les conviene, callan lo que les conviene. ¿Qué les pareció a ustedes lo de los tiktokeros? A mí me parece que es un comportamiento común. Tú varias veces has dicho, en serio y en broma. Uno no ha robado porque no ha ido la oportunidad. O sea, acá parece que hay un pensamiento en buena parte de la población de que cualquier situación hay que aprovecharla. El menor descuido tiene que ser aprovechado. Eso te hacen, igual, volvemos, ¿no? Con cierto poder. Entonces, entiendo que estos jóvenes tenían contactos, ¿no? Con cierto poder en el hospital, entonces sacaron uno de esa los ventaja. padres. Es que ese es el tema. Volvemos. El poder. Es eso. Alguien que está bien miscuido, cólate, entra. Pasa varios filtros. Magallanes con Esteban Paz también se fajaron en el Twitter. Nunca más en las transmisiones de Liga el señor Magallanes. ¿No estuvo en la final? ¿Aquí en Quito? Me parece que no. No. La verdad no lo recuerdo. Pero creo que no estuvo. Y eso te dice mucho, ¿no? En la del 2018 estuvo. Le saludaba a los no. hinchas de Liga afectuosamente. Los del palco y la tribuna. Le aplaudían. Me acaban de visitar 2 ecuatorianos, uno de ellos que vive en Washington, D.C. y por fin pudo viajar al Ecuador. Está entre nosotros Guillermo, a quien le vendí un libro. Y le mando un saludo, mi cariño, mi respeto y mi gratitud.
por la compra, por la adquisición del librito Ernesto Guerra Sin Mentiras. Este amigo nos escucha todos los santos días en Washington, en los Estados Unidos de América. Un saludo también a su primo, Diego Vasco. Gracias, amigos. Cuánta satisfacción siento, compañeros, al ver ese reconocimiento de ecuatorianos que nos sintonizan. Qué privilegio ser compañía de compatriotas en países tan lejanos como los Estados Unidos de América, mi querido Polo. Sí, señor, la verdad es que es satisfactorio, ¿no? El conocer que nos siguen allá y que obviamente en algo nosotros podemos llevar, ¿no? De lo que seguramente extrañan ellos del país. Debe ser muy complicado el vivir lejos, a veces incluso tener que salir por un tema económico, ¿no? A veces ni siquiera salir por un deseo o porque se encontró una mejor oportunidad, sino casi por obligación. Debe ser muy difícil, la verdad, aquello. Tengo acá el audio del señor Molestina, pero no creo que amerite radiarlo en realidad. Luchito en Canadá, también tengo el gusto de escucharles toditos los días. Saludos, Canadá. Voy a ver el nombre de este amigo. Desde Canadá. Un saludo. A ver, No tengo el nombre, lamentablemente. Si me ayudas con tu nombre para leerlo, mi querido hermano, desde Canadá. Yo ya llevo 2 años escuchando todos los días mientras trabajo y ni un saludo lo quito. Mi nombre es Johnny Moreno, desde New York. Ya estamos saliendo del invierno, Javier. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Ah, ya, en Estados Unidos sí. Acá estamos cada vez más complicados. Pero claro. Aquí ya mismo cae nieve. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando en Quito? Ya son meses que estamos así. Lloviendo, claro que ha salido el sol. Hubo un paréntesis sin lluvias. Pero esto se torna ya medio invivible, Ya es exagerado. Sí, pues está lloviendo hoy fácil desde el mediodía. Yo tengo ya filtraciones de agua. Porque esta casa es vieja. Les voy a contar algo. Un ex compañero, no voy a dar su nombre, me escribe. Compañero del colegio, de la escuela. Trabajo aquí. Ah, ya. Me escribe para venderme unos vinos Gavarini, que están en 25 pesos. Y le dije, brother, o sea, no soy seguidor del vino. Aprecio el vino. Ahora, si es rico un vinito, con la comida, y sin comida también. Si es rico el vino. Ya de viejo aprendí a saborearlo. Le digo, ñaño, 25 pesos un vino, no estoy en capacidad de pagar. Parece que el pana escucha la radio y me manda un mensaje de voz anoche. Me pone, brother, ¿cómo te quejas? ¿Cómo te quejas? Yo estoy jodido, pero igual con ánimo. Salgo adelante y vos solo quejándote. Hermano, vos ganas tanto. Dices que te han reducido la mitad, entonces estás ganando tanto. Pero vamos a suponer que no estás ganando tanto, sino cuánto. Y empieza a hacer números de mis ingresos, de una cosa increíble. Ok, le seguía, porque me mandaba mensajes de voz. Mucho te quejas, hermano.
Te estoy vendiendo unos vinitos en 25 pesos que son riquísimos. Ya deja de quejarte, hermano, y colabora. Me dio una indignación. Estaba casi Me dio una obligando. indignación. Me costó mantener el respeto. Pero lo respeto, porque así debe ser. Le pongo en un mensaje de voz: brother, no eres un pibe de 20 años. Me parece mentira que no hayas aprendido que en esta vida, si eres pobre, si tienes unos ingresos importantes, significativos, si eres millonario o eres multimillonario, si eres un magnate, la plata nunca sobra. La plata no sobra, nadie regala. Nadie te presta, los bancos te prestan plata. Los pobres o los ricos, lo que yo gane o lo que tú ganes, mucho o poco, no alcanza. Fue tan capaz de decirme: no pagas ni arriendo, me dijo. Pues es hasta una grosería. Pero si vos no pagas ni arriendo, tienes solo un hijo. Yo, como Javier, como el Pollo, como Juan, como la economista, como el señor Deller, necesito plata. A mí no me sobra la plata. Yo vivo endeudado. Pago tarjetas de crédito, honro mis compromisos. Se rompió la burbuja. Y vivo endeudado. Y tengo un hijo que ya entra a la universidad. Debo adquirir una computadora, y una computadora más o menos. Un solo gasto para que le dure, para que pueda desenvolverse en su carrera, en su profesión. Tengo que adquirir una computadora que creo que me van a traer de los Estados Unidos en 800 pesos con facilidades de pago porque es pana. Y, ¿cómo que? Estoy endeudado. No me alcanza la plata, necesito más plata. Qué atrevido este pana, en ¿Pero realidad. qué? ¿Trabajó en la radio, ¿Compraste dices? el vino o no compraste? ¿Cómo voy a comprar? No estoy para adquirir vinos. Además, sin ser experto, ¿no? Pero un vino de $25 es un vino caro y además tiene que ser de muchísima calidad. Entiendo que este es de calidad. Entiendo que es de será caché. porque por $25, la verdad es que se encuentran muy buenos vinos a precios más bajos, ¿no? A 11 pesos, a 13, a 15, a 18, a 21. Buenos vinos. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fondo? Este pana cree que uno tiene dinero de sobra. ¡Qué atrevido! Si no pagas arriendo. Pero dijiste que trabajó aquí, El en mismo esta hecho radio. que te... Claro. Ya Muy les bien. paso el nombre en interno. Ah, ok. Pero da nombres. Y el mismo hecho que te dé la historia, lo que ganas, tus descuentos, lo que sea, no, pues eso es una Sí, ¿a él falta qué de le respeto. importa? Es lógico. Acá va. Ya les llegó. Ah, ya. ¿A dónde envió? Ñaño, a mí no me sobra la plata. Vamos a la pausa. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La Radio Redonda.
colectivizando tus pasiones. La Radio Redonda, una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Mira quién habla. Chalito Pinto me llama, dice, pero acá en el Ecuador consigues unos vinos bien bacanos, argentinos, chilenos, en 11, en 13, en 15. ¿Qué tal eres para un vino, Javier, Pollo, Juan? Sí me gusta, pero como decía el Pollo, ya un vino de 25 debe ser un vino de mucha calidad. ¿Será ese Claro. el precio en el mercado? Sería bueno también el conocer. ¿Ese es el precio en el mercado? ¿Cuál? Ese de $25. No sé, hermano, créeme que no sé, pero a mí me iba a vender en ese precio. ¿Cuánto cuesta el Fortea, Javier Omar? No sé, Juan Leo. No te sé decir, Es francamente. que como le nombras dicen que es bueno, por eso pregunto. Acá Pues- me hablan de un vino de $6. Tampoco. Pero hay vinos muy baratos. Sí, señor. pero de 11 pesos, de 15, no de 6. Hay vinos de menos de $10 y de buena calidad. Y de gran calidad. No de gran calidad, de buena calidad. Y tienen su nombre. A mí un vinito, por ejemplo, de 11 pesos me parece... Yo no sé mucho, ¿no? Pero un vinito de 11 pesos me dicen que es bueno. Chileno. Además, el precio de los vinos bajó, ¿no? Es que tiene que bajar. ¿Quién va a consumir vino? El vino es un lujo. Para el ecuatoriano el vino es un lujo. Vino no bebe cualquiera. Gaseosa se bebe aquí. Agua del municipio. Pero Ordóñez, Javier Ordóñez, Lucio está enviando un vino de unos 50, dice. Anda, pero Ese es de fruta. Dice, pero este señor Lucio es más ordinario que escupitajo de borracho. Y ese se lo toma directo del envase. Ahora me está mandando uno de 5 pesos. Mi mundo no es barato. Vino de $5, ¿dónde venden? A ver, ¿de dónde es este? Cabernet Sauvignon Carmenère. Y todavía francés, vea, de $5. yo he visto en el supermercado vinos baratos, me he sorprendido, me ha llamado la atención. Sí, señor. Bien baratos. Hay otros que son muy caros también, pero vinos que están por debajo de los $10. Encuentras y muchos. ¿El vino de Ahora. cartón cuánto cuesta? Ya mandó Lucio el precio. Claro. Yo entiendo, Ese es. compañeros. A ver, y a nuestras distinguidas amigas, por acá una señora bebedora de vino me dice que hay vinos baratos chilenos. Sí los hay, yo también los he comprado. $11, $9. Pero no me vas a salir con 6 y unos 50. Sí, el vino ha bajado porque de todas maneras es un lujo beber un vino. Qué rico mandarse una botellita de vino con unas carnes, con un buen pescado, con un buen marisco. Sí es rico, pero es carito. De vez en Mire, cuando se consume acá- vino. Acá estoy viendo en la página web de un local de licores
un vino chileno de buena marca, reconocido, no será el mejor, obviamente, ¿no? Pero es bueno. Menos de $10, $8.59. ¿Saben qué? Se acaba el programa y voy a comprar un vino. Dele. Me voy a beber un vino esta noche. Mucha nota también. Acá ya me están escribiendo por los vinos. Dice: te voy a llevar un vino en mi nombre. El licor de Europa entra sin aranceles. Esa es la uva. Dr. Wine te va a llevar un vino en mi nombre. Gracias a Gonzalito Pinto. Y sabes que el vino, sí me gusta el vino. Sí me gusta. No he tenido la costumbre, no he tenido el hábito. Pero tanto beberlo ya me gusta. Sí tiene un... Pero el peligro del vino es que te engancha. A mí el vino me engancha. Yo no puedo parar. Me mandé una de vino, viene la segunda. Beber vino, Javier Omar, es adictivo. Y es peligroso para el día siguiente. Si te chumas o emborrachas con vino, no es que la vas a pasar bien al otro día. Pero cualquier licor te pone mal. Por lo menos a mí debe ser que el hígado ya está complicado, pero bebo whisky, buen whisky, mal whisky, biel, aguardiente, vino, champaña, acabo mal. Al otro día estoy hecho perro. ¿Y se toma usted las dos solo, completas? Sí puedo acabarme 2 botellas de vino solo. Bien. De hecho, eso ha ocurrido. La última vez, el jueves pasado, me mandé una de whisky solito, con agua. Una de whisky, ¿te imaginas? 2 de vino. Dicen que hay un buen vino a $12 ahí en el supermercado. Sí, bueno. sí. Este momento voy a comprar un vinito. Mira, acá Diego Paredes me envía, se ha tomado el trabajo de revisar, y ese es el valor del vino. ¿Cuánto? 25. En una ¿Qué página, vino? aquí está. El vino que te han querido vender. Ok, entonces no estoy mintiendo, ¿no? Sí, $25. Es un precio alto. Además, habría que probarlo, pero 25 ya está más o menos. Y vino español $6, ¿ah? Es que ese es el tema. A usted le mandaba un mensaje que el precio de los licores europeos bajó, y eso por supuesto también llevó a los licores, a los vinos chilenos y argentinos también a bajar el precio. Por eso se encuentran ahora vinos a muy buenos precios. En las gasolineras, dice, en las gasolineras tienes promociones, 2 vinos por $11.99. Vea. Hugo Freire, $25 te ratifican entonces, Javier Omar. Sí, 25. Diego Paredes me envió la captura y ese es el precio. Hugo Freire Precio acá nos de envía mercado. vino de exportación, $5.29 dice. Vino y se fue, Juanito. Vino chileno, me dice Coselo Villalba. Doña Dominga, $12. ¿De que le gusta el vino? No, el vino sí es más rico, amargo. con la carne, con los mariscos. No, el vino en una conversación, Juanito, sobre todo si es romántica. ¿Ah? Le va calentando bonito, ¿no, Pollito? Así es. Y acá me ponen... No diga con vergüenza, don Yopo. Aquí dice... Cabernet, Merlot o Carmenach. Usted está en capacidad, Pollito, de decirnos qué es un Cabernet, un Merlot y un Carmenach.
¿Y cómo es? Y yo de vinos no tengo mucho conocimiento, la verdad. No, yo tampoco. Es del tipo Lo único de que sé cepa, es que ¿no? chuma. Pero de ahí nomás. En serio, es todo lo que sé el vino. chuma. Le huelo, ¿qué tal? Riquísimo, toro. Se fue. Yo el vino bebo como agua. Puedo mandarme 2 botellas de vino solito. Mi tío se quedó loco cuando se enteró que me mandé una botella de whisky, Juan, solo. Tú sí sabes lo que es eso, Juanito. Una botella de whisky solo. Nunca me he pegado una botella de whisky solo. Javier, ¿nunca? No, nunca. Nunca, no. Pollo. No creo. No. Una media me he tomado solo. Solo una media de ron, pero, o sea, acompañado, pero tomando solo. Eso sí. O sea, puede ser que también, ¿no? En una fiesta ya sumando. Sí, claro. No solo una, sino Señalado. 2. Claro. O sea, es que cuando estás en el bailoche, el whisky te entra como agua. La fiesta está poniendo animada. todo en un El galón. whiskycito con Claro. agua. Uf. Pero no se va a poner a contar los vasos que está tomando. Pero debe haberse, Javier, igual. Tiene que haberse mandado una entera y más. No, sí, seguramente en la mejor época, claro. Yo cuando estaba Hasta 2. rankeado, ahí está, ve. Ya me insultó el pan. No fue culpa mía, el imprudente de Ordóñez Lucio. Ahí está lo que provocas, Javier. Yo. No, Javier Ordóñez Lucio. Ah, qué ya. feo tipo este Lucio. Bien Ya me dicho, quemó, me feo tiró a la tipo y mal piscina. Ya elemento. me escribe acá. ¿Qué en una palabra obscena estás hablando, men? Ya me dijeron. Sos una Gaber. Ahí está. Eso querías, Javier. Qué imprudente que eres. Bueno, nos vamos, felicidades. Que viva Puerto Rico, pa'lante siempre, Fin de preso humilde. semana. Si te vi no te conozco. A tu mamá le engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín, cabina 4. Hasta la vista, baby. Mira quién habla. 96.9 La Radio Redonda presentó Mira quién habla. La Radio Redonda presenta Fútbol y etcétera, etcétera, etcétera. El Camp Nou suele ser erróneamente llamado Nou Camp. Es el estadio propiedad del Fútbol Club Barcelona y fue inaugurado el 24 de septiembre de 1957. Ostenta ser el estadio más grande de Europa, con 93.053 puestos. Es también el 5º escenario deportivo más grande del mundo. Su nombre en catalán llegó gracias a la prensa, que lo llamó así para diferenciarlo del Campo de les Corts, el antiguo estadio del club. La Radio Redonda, 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo presenta Cambio de Frente. 5 minutos de información precisa y puntual del fútbol. Bienvenidos. La Radio Redonda, 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo presenta Cambio de Frente. 5 minutos de información precisa y puntual del fútbol. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al noticiero Cambio de Frente. En este 12 de marzo, soy Roberto Merchán y junto a Javier Ordóñez llevamos adelante este resumen. A continuación, los titulares. Marcos Zambrano asegura que el aparecimiento de Castillo en el fútbol nacional se da por documentación validada por la Asociación de Fútbol del Guayas hace 13 años. Moisés Caicedo suma más minutos en el equipo sub-23 del Brighton. Alfaro Moreno vete el ingreso de periodista al Estadio Monumental por sus expresiones sobre el caso Byron Castillo.
Marcos Zambrano, dueño del equipo Norteamérica, fue entrevistado en A lo Fútbol de la Radio Redonda. Se refirió al origen de Byron Castillo, de quien el registro civil menciona existen inconsistencias sobre su información como ciudadano ecuatoriano. Mencionó que sí lo conoce, así como más directivos del balompié nacional. Byron Castillo apareció hace 13 años, no apareció ayer ni anteayer ni nada, y apareció con los papeles en regla, papeles ecuatorianos que no fueron chequeados por nuestro club, fue chequeado por la Asociación de Guayas, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que tenía un general, fueron chequeados por todo, y de ahí fueron emitidos un carnet de cancha donde el jugador pudo jugar por nuestro club, ¿no? Entonces es un proceso, no es que alguien tenga una varita mágica y diga, ese chico, pucha, a los 22 años va a triunfar y ser uno de los mejores jugadores de Ecuador, ¿no? Eso fue hace 13 años, ¿no? Entonces eso realmente la entrada de Byron, que yo hasta no me recuerdo muy bien quién lo trajo, pero fue hace 13 años. Yo no pongo la mano en el fuego ni por nadie, solo por mis hijos y por mi mujer, por nadie más. Ahora, que tú me digas que yo te puedo poner la mano en el fuego, que él a los 11 años llegó con los papeles ecuatorianos, estuvo todo en regla y se ha manejado todo en regla, la pongo. Pero yo decirte que él es chino, japonés, venezolano, como te dije antes, no te puedo decir porque no lo conozco de nacido, pues yo tampoco no soy íntimo, ni tampoco lo he criado. Yo lo recibí a los 11 años, a Byron, lo recibimos el equipo, no yo. Era un jugador más de los 1000 jugadores que teníamos en esa época, ¿no? Entonces, que tú me digas a mí que yo te ponga la mano en el fuego por alguien, no lo voy a hacer, lo voy a hacer por mi mujer y por mis hijos, y por nadie más. El volante Moisés Caicedo suma una mayor experiencia en el equipo sub-23 del Brighton and Hove Albion y fue titular con el plantel en el empate 0-0 ante el Manchester United en la Premier League 2. El ecuatoriano se integró al plantel de las Gaviotas a inicios de febrero y el director técnico Graham Potter determinó que antes de debutar con el primer equipo debía tener minutos de juego en la filial sub-23. Caicedo ha cumplido con las normas del cuerpo técnico con el objetivo de ascender al plantel estelar antes de que finalice la actual temporada. Con la filial suma 2 encuentros. Con el sub-23, el ecuatoriano disputó los 90 minutos del partido y el Brighton empató sin goles de visitante. El club ocupa el 9º puesto en el torneo con 23 puntos. El primer plantel jugará este domingo 14 de marzo a las 7 horas de Quito frente al Southampton. Caicedo no será considerado todavía para este encuentro. Sobre las declaraciones de varios periodistas al respecto del caso Byron Castillo, el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, arremetió en contra de ellos, como José Alberto Molestina. Adujo que yo entiendo el espíritu investigativo, lo que no entiendo es juzgar con las pruebas fehacientes. Cuando hablaron sobre papeles adulterados, a mí me explotó la vena y la verdad, prohibida la entrada al Monumental, por lo menos este año. Molestina declaró que Castillo jugaba con documentación adulterada y que Barcelona procedió a inscribirlo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol con su consentimiento. Horas después, el periodista mencionó que cometió un error sobre la conjugación del verbo y que no quiso adelantar sus criterios. Pidió perdón en un video de varios minutos en un medio del grupo Caravana. Con respecto a las declaraciones de Carlos Mansur, mencionó: me extraña porque fue directivo de Barcelona. Entró a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por Barcelona mismo. ¿A quién le interesa tu opinión? Dedícate y preocúpate por el arbitraje ecuatoriano. Les pregunto, ¿a ustedes les gustó el arbitraje que acabamos de ver en el Bellavista de Ambato? Vámonos hasta www.laradioredonda.es. Liga de Quito visita Deportivo Cuenca con varias novedades. El portero argentino Adrián Gavarini, que se reincorporó a los entrenamientos durante esta semana luego del fallecimiento de su padre, no viajó con la delegación hasta la capital de la provincia de La Suay. La titularidad en el arco volvería para Eric Viveros. Este sería el 11 titular de los Albos: Eric Viveros en el pórtico, Pedro Pablo Perlaza, Moisés Corozo, Franklin Guerra y Cristian Cruz en la defensa. El medio sector con Ezequiel Piovi, Jordi Alcíbar, Matías Unino, Johan Julio, adelante Adolfo Muñoz y Cristian Martínez Borja. Siga todas las incidencias de este compromiso a través de la Radio Redonda. La Radio Redonda, 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo, presentó Cambio de Frente. La información sigue y lo mantendremos actualizado en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Condiciones del fútbol.
Cada jornada el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna en el trabajo, en la oficina, en todas partes. Rehabilítate las 24 horas, los 365 días del año. Escuchando la Radio Redonda, escuchando la Radio Redonda, escuchando la Radio Redonda. Programa con clasificación A, apto para todo público. Contenidos tipo D, deportivo o opinión. Las opiniones vertidas por los periodistas del siguiente programa son de